Vaya mafia que se está descubriendo en el Poder Judicial de la Federación. Jueces, magistrados, ministros, todos se encubren. ¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Pues con este asunto del juez que concedió el amparo a varias empresas que están impugnando la reforma a la ley de la industria eléctrica, ha subido de tono y ha sacado mucho a la luz. Hoy el presidente envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, una carta muy fuerte también, ¿no? Y él también ya le contestó. De eso vamos a hablar este día, ¿no? Sobre esta gran mafia que nos está afectando desde hace mucho tiempo en distintos momentos de nuestra historia de México. Nos ha afectado mucho porque el Poder Judicial Federal y los estatales se resisten a avanzar, se resisten a transformarse y se mantienen como unos cotos de poder que pues bueno, solamente pertenecen a algunos y no los sueltan. Entonces pues bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente durante su conferencia de la mañana, pero hay que tomar en cuenta que rápido le respondieron, rapidito que le respondió el presidente de la Suprema Corte. Y pues bueno, de eso en un momento vamos a platicar. La verdad que estuvo buena la mañanera por este asunto. Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura, un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país.
En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta... Pues sí, fue una carta bastante dura, bastante, que tocó a otros personajes como el exministro Cosío, que también ha sido un pillo. Afortunadamente ya no forma parte, se retiró de la Suprema Corte, y bueno, tiene todo un listado de antecedentes negros, ¿no? Defendió a los de la guardería ABC, que por cierto todo está pendiente ese asunto. Defendió a muchos, ¿no? Indefendibles. Aquí hay que precisar varias cosas, ¿no? Y es que esta es una batalla legal donde pues están viendo muchas cuestiones sucias. Por ejemplo, el presidente no lo mencionó en su carta, pero pues sí lo dijo en la conferencia de prensa, que no es posible que en un solo día haya resuelto este juez, Juan Pablo Gómez Fierro. No puede ser, es que en ese momento haya leído todos los argumentos de la parte quejosa y resuelto, ¿no? Y además, no solamente resuelto sino también resolvió otros similares, y aparte los amplió estos derechos a otras empresas. Entonces, propiamente está cubriendo a todos. Hay toda una serie de irregularidades que debe de tomar en cuenta el Consejo de la Judicatura. Aquí hay algo bien importante con el Consejo de la Judicatura que me preocupa mucho, y es que el mismo presidente de la Suprema Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura. Es como cuando Peña Nieto impuso a Frodo, ¿cómo se llama este cuate? Virgilio Andrade, para que lo investigara por el caso de Casa Blanca. O sea, tal vez es ingenuo pensar que el presidente de la Suprema Corte, que protege a sus jueces, va él mismo a investigar a sus propios jueces y decir, sí, miren, está mal. Realmente cuando en el Poder Judicial se aplica alguna sanción o algún tipo de amonestación o algún llamado contra algún juez o magistrado que no está actuando bien, pues es por consigna, ¿no? Es porque hay algo contra ellos y pues se le aplicaron, ¿no? Pero no porque realmente estén aplicando la ley. Entonces ahí hay una gran reforma que tiene pendiente los diputados y los senadores para sacar adelante, separar esos dos grandes poderes. Tendría que ser una reforma bastante grande, ¿no? Separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte. Eso también debe de ser en los estados, pero pues mañosamente, por eso comento este video, que es mañosamente el Poder Judicial
en todos lados, tanto en el fuero federal como en el fuero local, está amafiado porque son cotos de poder. Ahí, pues la cuarta transformación no ha podido entrar porque la 4T entró al legislativo y obviamente al poder ejecutivo, pero no al poder judicial. Ahí los diputados, pues aunque tengan la mayoría en diversos congresos, pues no han actuado, no está dentro de su agenda, o no se les antoja, o son burócratas, o son muy mediocres en su trabajo, porque no quieren iniciar este tipo de reformas, ¿no? Para que pues ya se llame a cuentas al Poder Judicial y digan, pues a ver, mira, vamos a comenzar, más allá de lo que ganan, porque jueces, magistrados y sobre todo ministros están así de 400,000 pesos al mes para arriba, ¿sí? Especialmente los ministros, arriba de 600, tirando a las 700,000 pesos al mes de ingresos, ¿no? O sea, más allá de lo que tiene que ver con los sueldos, está cómo actúan, cómo se verifica, cómo se inspecciona que realmente estén aplicando la ley y que no se presten a corrupción o algún tipo de situación rara, como en este caso con este juez Juan Pablo Gómez Fierro, que pues como le digo, ya es el juez a donde le envían los asuntos que tienen que ver con empresas y que tiene que ver precisamente con los intereses de la derecha, ¿no? Porque tan solo lo último, lo que ha ganado Iberdrola, por ejemplo, en los últimos años, y lo reveló el presidente, ahora que salió esta bronca de la crisis energética, 13,300 millones de pesos, tan solo para Iberdrola, en subsidios desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta hace poco, bueno, hasta ahora, porque con este amparo, bueno, no este amparo, todavía no resuelven el amparo, ¿no? Está en trámite, pero pues pueden seguirlos cobrando, ¿no? Aquí hay varias cosas que, como le digo, están muy torcidas, ¿no? Y en tan solo subsidios, todo el sector energético del salinato para acá han sido 410,000 millones de pesos. Casi medio billón de pesos en subsidios tan solo para estas empresas que pues no han querido trabajar, no han sabido trabajar, y que ahora que se les está llamando a cuentas están pegando de brincos, ¿no? Y obviamente se apoyan en toda esa red de jueces, magistrados, políticos, personeros, funcionarios, que pues a todos les toca su tajada, ¿no? A todos les toca su entre para que pues no digan nada y sigan con esta política de pillaje, ¿no? De extracción a nuestro país. Estas reformas tienen que ser pronto porque nos están llevando al baile. No puede ser que México, el Estado mexicano, nosotros como mexicanos, estemos atenidos a lo que diga unas cuantas personas, que si bien pasan todas estas etapas procesales hasta que, digamos, les conceden el amparo o se los niegan, todavía se van al arbitraje internacional, a la Cámara Internacional de Comercio, para seguir queriendo doblegar al Estado mexicano en favor de los intereses de estos hijos de su madre, ¿no? Entonces, un solo juez, vean todo el despapalle que está causando. No puede ser, de verdad, es ridículo como un solo juez puede causar tantos problemas a todos los mexicanos y que perdamos tanto dinero, millones de pesos cientos de miles de millones de pesos estamos perdiendo por estos malos mexicanos, traidores a la patria, esta mafia de funcionarios que pues no se tientan el corazón pues para llevarnos al baile a todos los mexicanos. Ellos quieren seguir extrayendo, chupando como sanguijuelas todos los recursos de la nación. No nos vamos a dejar. Hay varias alternativas aquí, o sea, el que hayan iniciado un proceso para solicitar un amparo no quiere decir que se los hayan dado. Incluso el hecho de que porque esto lleva varias etapas. Ahorita está en la etapa de que se les conceda la suspensión provisional, ¿no? Bueno, ya que les conceden la suspensión provisional. Después viene
una suspensión definitiva, que tampoco es el amparo. O sea, no, el que les den la suspensión definitiva no significa que hayan ganado el amparo. Después el juez sigue resolviendo hasta que en ese momento diga, ok, les doy la sentencia de amparo. Sentencia de amparo. Y aquí, pues bueno, todavía el gobierno de México se puede ir, los dos, ambas partes, pueden ir a un tribunal colegiado o unitario para seguir peleando precisamente esta diferencia. Si en dado caso de que gane la presidencia, esta parte, que gane el jurídico de la presidencia, todavía la parte actora, los particulares, pueden recurrir a la Suprema Corte. Ahí sí ya no puede entrar el Estado mexicano. La Suprema Corte debe de resolver si procede o no ese amparo para los particulares, pero eso ya para eso todavía falta mucho. Entonces, pues bueno, en todo esto se está perdiendo mucho tiempo que los mexicanos necesitamos pues para crecer como país, ¿no? Y sin embargo, pues vemos que estamos atorados en problemas legales gracias a unos hijos de su madre que nos están pues, queriendo hacer lo que en la conquista, ¿no? O sea, como los españoles o menos, porque los españoles no robaron tanto como lo hicieron en este periodo del neoliberal. Estos tipos quieren seguir extrayendo dinero a manos llenas y a cantidades exorbitantes. O sea, no puede ser que alguien tenga tan mala entraña para seguirle haciendo eso a sus paisanos, viendo que pues, con trabajo se está juntando dinero pues, para realizar obras, para que la gente tenga medicinas en su centro de salud, que se están rehabilitando los cientos de hospitales que dejaron abandonados a medio construir o olvidados, tanto las administraciones de Peña Nieto como los Calderón. O sea, se está juntando poco a poco el dinero para sacar adelante al país, y estos tipos vienen y se los dan así, miren, manos llenas, así unas costales grandísimos en cofres, se lo quieren dar a estas empresas que pues, han estado siendo sanguijuelas, extrayendo nuestros recursos. Digo, pues, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué les pasa? De verdad, yo creo que a ellos, en un momento dado, pues, de veras deberíamos de aplicarles algún tipo de juicio, o no sé, lástima que la legislación no contempla castigos así para este tipo de asociación delictuosa, para delitos de cuello blanco, hablando de litigar contra el Estado, porque de verdad, o sea, no, es increíble que quieran seguirnos dañando tanto a los mexicanos, de verdad. O sea, hacen falta escuelas, hacen falta carreteras, hace falta centros de salud, microcréditos, créditos, plantas de energía eléctrica, todo eso, pero estos tipos prefieren seguirle entregando toda esa grandísima cantidad de dinero a los particulares. ¿Qué les pasa? O sea, están enfermos. O sea, no, porque no solo, por ejemplo, no fueron solamente los subsidios, sino lo que se dejó de producir gracias a que estos atoraron la producción. Por ejemplo, México tenía la capacidad de producir desde siempre mucha electricidad, pero pese a que teníamos toda la industria instalada, no la utilizábamos porque de acuerdo a estos convenios se le daba preferencia a las empresas para que ellos despacharan primero su electricidad, fuera mucha, poquita o no la quisieran vender ellas que la despacharon al precio que la querían, y además teníamos que pagarles el transporte, ¿no? Bueno, lo que es la transmisión de todo, o sea, estaban arriba del 93% de su gasto de operación, todo es kafkiano, es realmente enfermo pensar cómo estos cuates tuvieron tanta libertad para hacer estos negocios a manos llenas. Obviamente pues son contratos que les dieron durante el Peñato y el calderonismo, ¿no? O sea, más para atrás lo trabajaron, ¿no? Porque también sus funcionarios de Fox obviamente también trabajaron para la iniciativa privada, y también los de Cedillo y los de Carlos Salinas, ¿no? Es de veras lamentable cómo
cómo nos quieren seguir explotando, ¿no? Y también hay que exigirle al gobierno federal, y eso me gustaría que alguien que asiste a las mañaneras se lo preguntara, porque los contratos de estas empresas, seguramente, o por lo que se ha planteado, fueron realizados mediante actos de corrupción. Entonces, un juez no puede atender o resolver sobre un contrato que fue realizado mediante un acto de corrupción. O sea, no pueden resolver sobre eso, están impedidos, ¿no? Pero para eso tiene que el gobierno federal tiene que mostrarnos, sobre todo a los mexicanos. Miren, así como lo hicieron con el expediente del general Cienfuegos, miren, estos son los contratos que firmaron los de las anteriores administraciones, están mal. Y el juez está impedido para darle, aceptarlos a trámite. Sin embargo, pues bueno, creo que se están viendo lentos o medio tontos los de la presidencia, porque ya hubieran atacado por ese lado. Yo tengo fe que el presidente tenga un as bajo la manga para enfrentar este asunto, porque no queremos ver, y eso se lo dijo, que él está dispuesto a utilizar las facultades que la Constitución le confiere para enfrentar este asunto. ¿Como cuáles puede ser? Pues un decreto presidencial. Así, un decreto presidencial. Pero si lo hace, pues la opinión pública nacional e internacional pues se le va a ir encima, ¿no? Por más justo que sea ese decreto presidencial, pues, ¿no? El último, bueno, han habido varios, ¿no? Pero en este sentido, el último decreto que causó ámpula, que causó revuelo internacional, pues fue la expropiación petrolera del 18 de marzo del 38 con Lázaro Cárdenas. A ese nivel estamos hablando, que el general dijo, a ver, vamos a poner en orden a las empresas petroleras que están operando en México. Se apoyó en ese momento la Junta de Conciliación y Arbitraje, fue valerosa, no se dejó intimidar por todas esas empresas y emitió un laudo. Y en ese laudo obligaba a pagar indemnización a los trabajadores, a las empresas, y como se negaron, expropiación. Así. Aquí en este caso, pues bueno, tiene algunas cuestiones similares, pero pues sí podríamos pensar en que el presidente podría emitir un decreto. Y bueno, y aunque, bueno, también en ese momento con Cárdenas se sometió a todas las cuestiones internacionales, ¿no? A toda la política internacional que se vino sobre México, precisamente por nacionalizar toda la industria petrolera en el país. Si bien en ese momento Cárdenas la libró, porque estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos necesitaba un aliado, necesitaba quien le brindara mano de obra, quien le brindara combustibles, quien le brindara refacciones, todo para enfrentar al bloque oriental, ¿no? Al de Berlín, Roma, Tokio, ¿no? En aquel momento. Pero en este momento las condiciones son, pues tal vez no son tan favorables como en el 38 para López Obrador. No, si bien Estados Unidos no está en su mejor momento, aún así pues puede presionar, y bueno, aparte están en juego los españoles, están muchas cosas en juego. Es realmente un tema muy muy complicado, que le debemos agradecer este tema a los conservadores, a toda esa bola de traidores a la patria, toda esa bola de priistas, panistas, perredistas que están litigando en este momento contra México, y la chiquillada también, ¿no? Todos esos empresarios como Gustavo de Hoyos, Claudio X González, otro del Consejo Coordinador Empresarial, todos ellos, los intelectualoides de derecha, los medios de comunicación, todos estos guerreros, soldados de los conservadores globales, porque aquí ya vamos
ya vamos a intereses globales, no es nada más los intereses nacionales. Los intereses nacionales, pues sí, ellos se quedan con una lana, bueno, pero aquí estamos enfrentando ya al interés del capital internacional. Eso es en realidad quien está jugando en el escenario mexicano. De ahí es donde vienen las instrucciones para, para mover todos los hilos de esta trama. De ahí es donde vienen las presiones para que jueces como este Juan Pablo Gómez Fierro, pues diga Fierro pariente, y de forma express, en menos de 24 horas, le resolviera lo del trámite para el juicio de amparo. O sea, a esos niveles, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, pues aquí quienes no entienden todo esto, que son un buen porcentaje de mexicanos manipulados, pues son los que están ahí duro todo el día en las redes sociales, ¿no? Ahorita, pues, ni entra a Twitter o, o como con cuidado vamos el momento a Twitter, porque pues, seguramente un trending topics al respecto, ¿no? Movido precisamente por la derecha, ¿no? Vamos a ver qué tiene aquí, por ejemplo, ¿no? Así más por citar un ejemplo. Bueno, Isabel Mado, es en un momento más en el video en vivo, lo voy a comentar. Vamos a ver. Yo con Horacio. Fuera jueces corruptos, seguramente este es un hashtag pues orgánico que la gente pues hoy ya no soporta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí hay más, ¿no? Exatlón, Pinocho, este me parece que es una tendencia precisamente así, tirándole al presidente López Obrador. Ya saben cómo se las gasta la derecha, ¿no? Pagando sus bots. Entonces, pues, no, estamos ante poderes muy poderosos, valga la redundancia, y nosotros como mexicanos debemos ser dignos, debemos de tener los suficientes tamaños para entenderlo y enfrentarlo, como los mexicanos valerosos de la generación de los 30, de 1938, que enfrentaron a las empresas transnacionales y dijeron, sí señor presidente, yo estoy con usted. Y ese momento épico en el que la gente respaldó al presidente, hubieron marchas, hubieron toda clase de mítines, la gente puso de su bolsa, de su dinero, llevó sus pollos, sus joyas, llevó sus pocas moneditas que tenía, llevaron piezas de arte, todo para pagar la indemnización a las empresas extranjeras, pero para que nuestro país ya fuera independiente y ya no estuviéramos dejando que otros vinieran a extraer la riqueza, porque en ese momento, pues bueno, las empresas estaban haciendo prácticamente lo mismo que estaban haciendo hace unos años, explotando los campos petroleros, pues hacía si es que querían, ¿no? Especulando con la tierra, oprimiendo a los pobladores originarios de esas mismas tierras, sobornando a jueces, caciques, presidentes municipales, toda clase de autoridad para mantener sus privilegios. O sea, era una cosa muy fea, ¿no? En ese momento, pues bueno, también se tenían sus guardias rurales, sus policías, grupos armados que los pagaban y organizaban las mismas empresas, y donde pues nadie, en una región, la empresa donde se instalaba era ley, ¿eh? La compañía El Águila, por ejemplo, era ley, donde en San Luis Potosí me parece, no, ¿dónde? Ay, ¿dónde estaba ubicada el Águila? Campeche, no me acuerdo. Bueno, ellos eran los que mandaban, ¿eh? Con sus guardias, y se hacían lo que querían, ¿no? Por cierto, les recomiendo una buena película, dos buenas películas, ya se las había recomendado, pero sobre este tema, hablando de la serie de Ignacio López Tarso, en ese momento cuando todavía era nacionalista y no deliraba como ahora que ya se volvió priista, vean la Rosa Blanca. Es una coproducción Versa Estudios con, creo que la Warner Brothers o la Fox, no me acuerdo.
no, la 20th Century Fox en ese momento, trata precisamente de cómo las empresas petroleras hacían lo que querían y obtenían lo que querían, ¿no? Pero bueno, este tema pues desgraciadamente se va a alargar. Nosotros ya hubiéramos querido ya estrenar una nueva ley de la industria eléctrica para empezar así a echar a andar toda esa maquinaria que tenemos ahí parada. Pero pues bueno, creo que aquí los traidores a la patria, los verdaderos traidores a la patria, los conservadores que siempre han dañado a nuestro país, están felices y contentos porque en este momento pues, lograron detenerla. No sé o no sabemos, y si me gustaría consultar a algún jurista, alguien que conozca de todo esto. Ya ahorita hablé precisamente también con un amigo especialista de estos temas. Sin embargo, porque no son sencillos, eso que ya le dieron el amparo, no les han dado el amparo. Se aceptó a trámite, se va a resolver después un amparo definitivo que no es definitivo. O sea, no, suspensión definitiva. Okay. Después ya viene la sentencia de amparo. Si se sentencia, sí se lo doy, o sentencia, no se lo doy. ¿Ok? Y después de eso, todavía hay litigio en tribunal colegiado o unitario. Hasta ahí yo. Y después la parte actora agraviada, bueno, que se dice agraviada, puede ir hasta la Suprema Corte. Entonces, faltan todos esos pasos procesales que van a llevar mucho tiempo, ¿no? Todavía. Y bueno, pues gracias de nuevo, conservadores, por fregarnos la existencia a los mexicanos y seguir atrasando al país. Por eso, en las elecciones del 6 de junio próximo, ni un voto a la derecha. Solo izquierda, mexicanos. ¿Quieres que siga sucediendo esto? Hay que darle más poder a la derecha. Imagínense, si esto estuviera sucediendo en un escenario en el que ellos tuvieran la mayoría en el Congreso, no, pues la verdad que ya nos hubiéramos fregado, estaríamos viviendo en el estatismo en el que ellos nos querían tener del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Quería que siguiéramos siendo latifundistas y teniendo un virrey, rindiéndole pleitesía a la corona española, ¿no? Pues, ¿qué es lo que quieren? Eso es lo que quieren esta bola de vendepatrias, que ellos no se sienten mexicanos. En el fondo de ellos se sienten extranjeros, españoles o norteamericanos, y por eso le entregan estos bienes a la bandera que ellos reconocen como la suya, ¿no? Se dicen mexicanos y no tienen mexicano ni la. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya me extendí mucho en este video, divergentes, ya no sigo más. Vamos, hay más que platicar, pero lo dejaré en el video en vivo sobre el tema de Broso. Y bueno, qué bonito que le está lloviendo, al menos esa es una buena noticia este día, que le está lloviendo su milpita a Broso, pero eso solamente lo pueden ver en el video en vivo en YouTube. Ahí pueden participar. En YouTube, perdón, en Facebook, en mi canal de Facebook. Ahí, láncense a Facebook en un momento más para participar precisamente en el chat en vivo sobre este tema de el payaso libidinoso. ¿Va? Nos vemos. No que nos vemos. Espérense, como siempre, los invito a que se suscriban, compartan, porque los algoritmos nos traen en salsa, ¿no? Entonces, por favor, y porfa, también si pueden, hagan una aportación a la tarjeta de Oxxo, porque pues si ahora sí la crisis está medio canija, ¿no? ¿Para qué les cuento? Pero bueno, Divergente lo hacemos con apoyo del artículo 6 y 7 de la Constitución, así como el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que estos algoritmos de las redes sociales no vengan a estar fregando, porque estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. No decimos groserías, no estamos inventando, y todo lo que decimos es en base a nuestro derecho a expresión. Porque mira, aquí esta es una cuestión subjetiva, la opinión es subjetiva. Entonces nada de que empiecen, que esto es clickbait o que nada. Tranquilos, Nos vemos, divergentes.